buenos días y bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de que el gobierno de Sánchez haya repatriado a los activistas perroflautas de la flotilla con el dinero de todos los españoles? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Más de 2 años después, Israel y el grupo terrorista Hamás finalmente han alcanzado un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza. Un alto al fuego que ayer mismo, el viernes día 10 de octubre del año 2025, ya pasará a la historia porque entró en vigor ese pacto. El pacto va a permitir el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría sin vida, por 2.000 presos palestinos que siguen en cárceles de Israel. Según la prensa israelí, podría comenzar hoy mismo ese canje. El pacto alcanzado también ha incluido además el despliegue de las tropas israelíes que ya han comenzado a retirarse. El anuncio lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social. Un presidente americano que, por cierto, planea viajar a la región mañana domingo para escenificar su éxito diplomático. Las imágenes que hemos visto en las últimas horas se esperaban hace mucho tiempo. Miles de gazatíes han comenzado ya a volver a sus casas, si es que todavía esas casas siguen en pie. Muchos de ellos vuelven al norte de la franja, una zona donde apenas quedan ruinas. El anuncio de Donald Trump de este acuerdo lo dijo horas después de que declarara durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que planeaba visitar Oriente Medio este domingo si las negociaciones entre Israel y Hamás avanzaban satisfactoriamente. Lo importante es que se van a liberar a los rehenes. Probablemente sea nuestro momento, probablemente será el lunes y sabes que hay una situación terrible. Están en lo profundo, están atrapados bajo tierra. Muchas cosas están sucediendo ahora mientras estamos hablando, pero se están haciendo muchas cosas para liberar a los rehenes y creemos que todos regresarán el lunes, incluso las víctimas. Esto lo dijo en la cadena Fox News. Además, ha prometido que Gaza va a ser un lugar mucho más seguro, que se va a reconstruir y que otros países de la zona van a ayudar a reconstruirlo porque tienen una enorme riqueza y quieren que eso suceda, ha dicho Donald Trump. Además, ha reiterado que su ejecutivo va a participar en este aspecto y ha asegurado que es algo por lo que la gente lleva luchando durante cientos de años, siglos, ha dicho, en Oriente Próximo. El acuerdo propone el desarme del grupo terrorista de Hamás, la retirada gradual de Israel del enclave y también la formación de un gobierno de transición en Gaza con miras futuras a negociaciones para la creación de un Estado palestino, en un punto que aquí el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, siempre ha descartado. Netanyahu ha agradecido la ayuda a Trump, ha hablado, estas son sus declaraciones. Eso sí, también ha dicho que si Hamás incumple algún punto del acuerdo, la paz no estaría segura, volverían de nuevo al ataque. Nos encontramos ante un avance trascendental en los últimos 2 años. Hemos luchado durante estos años para alcanzar nuestros objetivos y el principal de ellos ha sido recuperar a los rehenes, a todos, tanto vivos como muertos. Y estamos a punto de lograr ese objetivo. No lo habríamos conseguido sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y de su equipo. Ya decimos, ha advertido que si incumple algún punto del acuerdo retomarán esa ofensiva. Además, también se ha pronunciado la ONU. Dice que esto no ha acabado, insisten en que la ayuda humanitaria ahora es fundamental para salvar vidas tras esta tregua. El pasado martes 7 de octubre, en medio de esta tregua, de este alto el fuego, se cumplieron 2 años del ataque de los terroristas contra Israel, el cual dejó el 7 de octubre de, como decimos hace 2 años, 1.200 muertos y alrededor de 250 personas secuestradas. Y luego
comenzó la respuesta israelí, sintetizada en cientos de ataques aéreos y terrestres sobre la Franja de Gaza. Los bombardeos han dejado más de 67.000 palestinos muertos y una destrucción sin precedentes: viviendas, escuelas, hospitales, sitios religiosos, museos y zonas cultivables, ahora que son completamente polvo, han quedado en nada. Además, la administración de Netanyahu ha fraccionado la franja por medio de unos corredores que han cambiado por completo su geografía. El reportaje de esta historia de los 2 años de guerra es de Adrián Pajares. ...7 de octubre de 2023, una fecha que Israel y el mundo libre nunca olvidarán. Ese día el terror irrumpió sin aviso. Hamás atacó territorio israelí con una violencia indescriptible. Golpeó primero en el Festival Supernova, en cientos de hogares, contra hombres, mujeres y familias enteras. Más de 1.200 vidas inocentes fueron asesinadas en apenas unas horas y 251 fueron secuestradas. Durante 2 años, Israel ha respondido con toda la legitimidad posible para defender a su pueblo del brutal ataque. Ha luchado contra Hamás con la determinación de quien defiende su existencia, y todo con varios objetivos claros: rescatar a los rehenes, desmantelar el terrorismo islamista y garantizar la seguridad de sus ciudadanos tras las violaciones, los asesinatos a sangre fría y las vejaciones inimaginables perpetradas por los terroristas. Ataron a las chicas desnudas después de violarlas. El recuerdo de eso todavía me está matando. Las ataron a los árboles en grupos. Algunas tenían objetos metidos en sus cuerpos solo para divertirse. Después de matarlas, enviaban vídeos por WhatsApp a sus madres. Pasó un coche lleno de terroristas de Hamás, se paró a nuestro lado, uno de ellos me miró y me disparó en el brazo, que se separó completamente de mi cuerpo. Perdí mucha sangre, cogí mi brazo y me quedé acostada ahí. Estuve en casas, estuve en túneles, tener que estar en un piso con cucarachas, en casas sucias, sin baños, más todas las heridas que me hicieron. A mí mi cuerpo se desmayó. Cuando me empezaron a tocar, ahí ya no estaba dispuesta a soportar más y fue cuando ya perdí el conocimiento y me despertaron en Gaza con 7 hombres, medio desnuda y golpeándome. Me rompieron la clavícula, me dislocaron en la mandíbula, me rompieron la cadera, me quemaron la pierna. El 7 de octubre parte como la historia en dos. Durante 366 días hay secuestrados en Gaza todavía, bajo los túneles, o sea, viviendo bajo las peores condiciones. Entender que, primero que todo, que 1.200 personas fueron masacradas en ese día, que es la tragedia más grande después del Holocausto en la historia moderna hacia los judíos. Pero hoy, 2 años después, una pequeña esperanza se abre paso entre tanto dolor. Los rehenes comenzarán a regresar a sus casas siempre que Hamás cumpla el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump. Estoy muy seguro de que habrá paz en Oriente Medio. Me refiero a las palabras paz en Oriente Medio, algo por lo que ha estado luchando la gente durante cientos de años, durante siglos, durante muchos siglos, y realmente todos los países se han unido en escalas diferentes, pero es muy importante. El 7 de octubre fue un golpe brutal, pero también un recordatorio de que la libertad siempre hay que defenderla. Y mientras el mundo libre mantenga su apoyo y esté unido, el terrorismo nunca vencerá. Las reacciones al acuerdo de paz se han producido, como no puede ser de otra manera, en casi todo el mundo. Aquí Pedro Sánchez habló en cuanto se conoció la noticia que anunció el presidente americano. Dijo que confía en que sea, Pedro Sánchez dice, el comienzo de una paz justa y duradera. Por su parte, su socio de gobierno Sumar pide más. Yolanda Díaz celebró el alto el fuego en Gaza, pero exige un proceso de paz real y justo, más acciones además contra lo que ha llamado la economía del genocidio. Hemos de decir que el alto el fuego alcanzado, efectivamente, es el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI. Creo que ahora toca un proceso de paz que sea real
y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro. Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dado también la bienvenida a este acuerdo, que ha descrito como una oportunidad trascendental para la solución de 2 estados. El portugués además ha asegurado que la ONU apoyará la plena aplicación del acuerdo y ha alentado a todas las partes a que cumplan con los términos de lo acordado. También coincide en esto el ministro de Asuntos Exteriores de aquí de nuestro país, José Manuel Álvarez. Sí es una mañana feliz porque se abre camino la esperanza. Lo que era un rayo de esperanza, ¿no?, con esas negociaciones, hoy empieza a concretarse. Y lo que tenemos que hacer todos ahora es trabajar para que se concrete definitivamente, para que se produzca la liberación de los rehenes, para que puedan salir los detenidos, para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Paz en Gaza, pero no gracias al gobierno de España, no gracias a Pedro Sánchez y aún menos a su ministro de Exteriores, Álvarez, que no pinta nada. Es la nada absoluta en materia de diplomacia. Es gracias a Donald Trump, es gracias a Estados Unidos, es gracias a la primera potencia mundial, al republicano, al de derechas. No a la izquierda internacional, rojeras, amigos de los terroristas de Hamás, amigos y aliados. La paz la ha conseguido el presidente de Estados Unidos retorciéndole el brazo a los países árabes, presionando a Netanyahu para que aceptara el acuerdo y finalmente logrando la rendición, porque esto es una rendición, de Hamás. Veremos, porque estamos al inicio del inicio y Hamás, si algo ha demostrado, es que no es de fiar, como cualquier terrorista, como cualquier criminal y miserable, lo peor de la humanidad. Por lo tanto, veremos, crucemos los dedos, ojalá siga en marcha el proceso de paz tal y como se ha acordado, tal y como se ha firmado, pero ha sido gracias a Trump, no a la izquierda, no al rojerío, no al socialismo, que se han dedicado a alimentar, a apoyar, a alentar a los terroristas de Hamás. No han conseguido nada salvo eso. Nada, absolutamente. No han salvado ni una sola vida. ¿Y España qué pinta en este escenario internacional? Pues España no existe, literalmente. Es un apestado de la diplomacia internacional. Sánchez y sus secuaces han convertido a este país, a este maravilloso país, en un paria internacional, en un paria de la diplomacia. No pintamos nada en Europa, somos los últimos de la fila. Así que imagínense lo que contamos a nivel internacional. Trump no nos quiere ni ver. De hecho, habla ya de expulsarnos de la OTAN. ¿Se imaginan por un momento si España sale de la OTAN? Si quedamos al albur de única y exclusivamente nosotros mismos. Bueno, tendríamos nuevos aliados. China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán. Estaríamos ya de lleno en el eje del mal. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Que no seamos nada a nivel internacional y encima posicionarnos del lado equivocado de la historia, del lado de Hamás, del lado de los terroristas palestinos. Y Manuel, precisamente otro de los temas también que se ha hablado esta semana de Israel tiene que ver con la flotilla que supuestamente iba con ayuda humanitaria para Gaza, porque los activistas han ido llegando a sus países de origen. Aquí en la Trinchera de Llamas hemos querido saber ¿cuánto dinero nos ha costado a los españoles la repatriación de todos los miembros? Que precisamente es la pregunta que les lanzábamos hoy a nuestros oyentes. Hay que destacar que el operativo para repatriar a los españoles de la flotilla ha involucrado tanto vuelos comerciales como medios militares, con un coste que podría haber superado bastante los 600.000 euros si se considera también el despliegue naval previo. ¿Se parece, Manuel? Podemos hacer un pequeño análisis de cuánto nos ha podido costar, porque el primer vuelo que trajo a 21 activistas desde Israel a España el pasado domingo fue un vuelo comercial de la aerolínea Eurowings. Una parte de los pasajeros se quedó en Madrid y el resto fue trasladado a Barcelona. Basándose en el precio de los billetes de esa ruta para esa fecha y suponiendo que se compraron en clase turista, el coste aproximado se estimó entre 6.000 y 7.900 euros.
Luego un avión militar A400M del Ejército trajo a 27 personas desde Atenas a Madrid. Este avión consume un mínimo de unos 3.500 litros de combustible por hora. El trayecto de ida y vuelta a Madrid-Atenas se calcula aproximadamente en unas 7 horas, lo que significa que la aeronave pudo utilizar más de 24.000 litros de combustible. Considerando este precio del gasoil, otros costes también operativos, se estima que el precio total de este vuelo militar del A400M pudo alcanzar los 150.000 euros. Y claro, a todo ello tenemos que sumar otros vuelos comerciales. Concretamente son 12 billetes comerciales a Barcelona, 4 a Bilbao para otros activistas, con un coste estimado de al menos 1.000 euros. Sumando estos conceptos, podemos ver que el coste de los vuelos para repatriar a los activistas difícilmente habría sido inferior a 160.000 euros, una factura que será asumida íntegramente por el erario público. El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez al frente, confirmó que el Gobierno se haría cargo de los gastos de repatriación de los 49 españoles, justificándolo como un procedimiento habitual para agilizar su regreso. Aquí lo llamativo es también la doble vara de medir del Gobierno, algo en lo que nos hemos fijado en este programa. Por un lado, el Gobierno activa todos los medios a su alcance, incluido este avión militar que acabamos de comentar, para repatriar en pocos días activistas que fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo a Gaza a bordo de esta flotilla que Israel acabó calificando de provocación. Pero por otro lado, hay que echar la vista atrás para recordar lo que sucedió con una ciudadana en una situación médica crítica. Estaba dependiendo además de un respirador, estaba en coma y no recibió ayuda oficial para su repatriación, viéndose obligada a depender de la solidaridad privada y además a tributar por ella. Es el caso de una valenciana de 24 años, se llama Ángela Agudo, que sufrió un grave accidente de moto en Tailandia en octubre de 2024. La dejó en coma con un traumatismo craneoencefálico. Ya está en Valencia, pero como decimos, solicitó la familia ayuda al Gobierno. No le dieron ningún tipo de ayuda. Margarita Robles lo rechazó, su departamento, y tuvo que recurrir a la ayuda privada y, como decimos, tuvo que pagar a Hacienda y luego tributar por ello. Este caso fue sonado porque esta joven que sufrió este terrible accidente estaba en coma, necesitaba ser repatriada de forma urgente para lograr la atención sanitaria necesaria para salvar su vida. Y el Consulado de España, el Gobierno de España, no hizo absolutamente nada. La familia se vio obligada a tener que recurrir a donaciones privadas, a lanzar una campaña para recaudar cerca de 300.000 euros y lograr un transporte medicalizado para traerla desde la otra punta del planeta. Y encima tuvieron que tributar por esos donativos, por esas donaciones. Se le negó una ayuda que necesitaba, una compatriota. En ese caso sí, totalmente justificado. Pero aquí no. A la flotilla, los perroflautas que se fueron por su propia voluntad, sabiendo que iban a ser detenidos, se fueron a Gaza de crucero por el Mediterráneo. Y resulta que el Gobierno manda, cuidado, para empezar, un buque de la Armada, el Furor, para escoltar a la flotilla, para hacer el paripé por parte de Pedro Sánchez. Y luego mandamos un avión militar a Atenas para traer a parte de los activistas. Y encima les pagamos el viaje de vuelta con nuestro dinero, en un billete, con billetes en vuelos regulares. ¿Pero esto qué es? A una panda de activistas zurdos profesionales, políticos, incluso etarras condenados que iban en esa flotilla, en la flotilla basurilla. ¿Qué hace el Gobierno de España repatriando a esa panda con nuestro dinero? Porque esto, que lo sepan ustedes, no se hace con el resto de los españoles. El Gobierno puede ayudar a repatriar a compatriotas que están en el extranjero en caso de necesidad. Pero ¿saben cuál es el protocolo que establece el Ministerio de Asuntos Exteriores? Se les exige la devolución del dinero. No son repatriados gratuitamente. Sin embargo, se hace una excepción con la flotilla basurilla de Colau, Greta y Barbie Gaza. Lady Hamas. Vaya vergüenza de gobierno que tenemos. Y todo esto ha coincidido en el tiempo con la votación en el Congreso de los Diputados, precisamente esta semana, del embargo de armas a Israel. Como suele suceder siempre con los socios de Pedro Sánchez,
han amenazado hasta el final, hasta los últimos minutos, pero luego a la hora de la verdad, ya lo hemos dicho muchas veces, nunca sucede nada. Dos socios importantes del Ejecutivo, como son Junts y Podemos, habían amenazado desde el principio con dejar caer esta votación, la del embargo de armas. La semana pasada Junts finalmente confirmó que iba a votar a favor, y el protagonismo esta semana lo ha tenido la formación de Podemos, la formación morada, quien a última hora finalmente confirmó que votarían a favor y que sí que saldría adelante esta propuesta del Gobierno de España. Y Ione Belarra así lo defendió, es la secretaria general de la formación. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel. Y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake. Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada. Embargo fake, según Podemos, que Podemos ha decidido votar a favor. El Gobierno salvó así de nuevo in extremis, otra votación muy simbólica en este arranque convulso del curso político parlamentario, en este caso con Podemos ejerciendo de conciencia crítica y de teórico aliado cada vez más distanciado. En concreto, el decreto ley recoge la consolidación del embargo total de armas a Israel, así como la prohibición de las exportaciones con destino a este país y las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso. También incluye la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel y la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, entre otros varios aspectos. Esto es una votación importante esta semana en el Congreso. Además, en otra votación ha salido adelante también la tramitación parlamentaria del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, como así reclamaban los socios, y que finalmente ha tenido el apoyo de Vox, lo que da la posibilidad de introducir cambios. El Partido Popular no está muy satisfechos, han perdido en el Parlamento votaciones, 2 votaciones que gana el Gobierno, 2 votaciones que ha perdido el Partido Popular. Esther Muñoz, portavoz del PP. Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que ha contado con el apoyo de la mayoría de líderes democráticos y de los países árabes, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno, no porque realmente le importen los gazatíes ni lo más mínimo. Además, entendemos que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España. Y nosotros exportamos más que importamos más a Israel, por lo tanto, probablemente quien salga más perjudicado sea España. Y otra victoria parlamentaria del Ejecutivo es la que tiene que ver con la Ley de Movilidad Sostenible. En este caso, la formación de Ione Belarra también ha votado a favor. Votamos ahora el dictamen del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Empezamos la votación. Votos emitidos 348, votos a favor 174. Decía, votos a favor 174, en contra 170, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Pues esto es lo que ha pasado esta semana. Una votación más que ha ganado el Ejecutivo y una más que ha perdido la oposición. Con la aprobación en el Congreso este miércoles no solo se da una patada hacia adelante a las ampliaciones del puerto de Valencia y el aeropuerto del Prat en Barcelona, que no empezará antes de 2031, según dice el Ministerio de Transportes Óscar Puente, sino que también entran en vigor importantes cambios en la movilidad de los españoles, tanto en el transporte aéreo como en el transporte ferroviario o por carretera. La norma establece que va a impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, excepto aquellos que tengan conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Y en medio de todo esto, el Congreso vivió una nueva sesión el miércoles, un nuevo cara a cara, una nueva sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los populares, dijeron que iban a llamar a Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Fue testigo de este nuevo pleno, tenso pleno, nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, buenos días. Shalom, pueblo trincherico.
Un gobierno sitiado terriblemente por la corrupción pretende anular por lo civil o por lo criminal al principal partido de la oposición, que es el primero en votos, para que la legislatura desemboque en un supuesto armagedón entre el inmaculado progresismo que encarna el yerno de Sabiniano, ya saben, el de las saunas, y el temible nacionalfascismo sionista de Feijóo, Abascal o el difunto Lambán, en paz descanse, a quien los diputados de las Cortes de Aragón aplauden cuando Azcón le entrega a título póstumo un premio. El ministro ministril, Félix Bolaños, le agradecía de corazón a Miguel Tellado que esté engordando a Vox y están ustedes haciendo que el Partido Socialista cada vez tenga más apoyos electorales. Por tanto, gracias de corazón, gracias, porque España merece dos partidos centrados y ustedes hoy están en manos de la ultraderecha. Centro centrado ni Stalin ni Casado, como en aquella canción. En la sesión de control de este miércoles, Elías Bendodo le decía a la vicepresi Montero: la realidad es que usted no se entera de nada y cree que los españoles somos tontos, ¿no? A ver, algunos hay, o bastantes. Bueno, qué narices, abundan como la descendencia de Abraham. Y si algo tienen los tontos es que son muy peligrosos. Pedro Sánchez es consciente de ello y, sabiendo que a una gran parte de su electorado debe hablarle en necio para darle gusto, ha ascendido a los cielos sulfurosos del trending topic con una gilipollez supina. Alberto Núñez Feijóo aprovechó la sesión para, urgido por las últimas encuestas, anunciar que el doctor Begoño será citado en la Comisión de Investigación del Senado. Se acabó la huida. Será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Quien dice ellos, ya saben, dice el hermano del presidente, la mujer del presidente, Ábalos, Cerdán, etc. A Sánchez eso, o sea, la realidad, se la trae al pairo. Y en su primera intervención hablaba de los fallos de coordinación en el cribado de cáncer de mama en Andalucía y del aborto. 10 segundos se dejó para responder a Feijóo en su segunda réplica de tal manera. Por favor, Señor presidente, cuando quiera. Silencio, por favor. Ánimo, Alberto. Se escucha María Jesús Montero. Se desconoce si el chiste es de cosecha propia o si se inspira en un mensaje de Rajoy a Bárcenas en el que el primero le decía al segundo: nada es fácil, pero hacemos lo que podemos, ánimo. El presidente del Reino de España creyóse broncano y tomó al Parlamento por el plató de la revuelta, donde la caterva se parte la caja con chistes de porros y machaca a Mariló Montero por defender la tauromaquia. El ánimo Alberto, chulesco y matón, me supo no ya un insulto a la institución, sino a la inteligencia. Al mismo tiempo, los tifosi de las redes y los tertulianos de la sincronizada celebraban la ocurrencia como si se tratase del certificado de defunción de Feijóo, a quien comparaban con Casado por amortizado. Sánchez les dio un meme y esta gente se puso tan contenta, en plan ¡jo, jo, jo! ¡Qué pachacho el perro chanche! Y derivados. En fin, cuánto acertó el Fénix de los ingenios en su arte nuevo de hacer comedias, aunque estas, más de 4 siglos después, no tengan maldita gracia. Hasta la semana que viene. Y vamos con más asuntos. Nos vamos hasta Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, aceptó el miércoles la dimisión de su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama que salió a la luz hace una semana. La va a sustituir de forma provisional el consejero de Presidencia, Antonio Sanz Cabello. Así lo anunció el propio Juanma Moreno durante una comparecencia a los medios de comunicación en la que dio explicaciones de la gestión del programa de detección temprana del cáncer. Hace una semana, la asociación AMAMA denunció que decenas de mujeres no habían sido contactadas tras hacerse la prueba, pese a que sus resultados fuesen no concluyentes. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía.
El plan de choque del gobierno de Juanma Moreno para atajar la crisis incluye además un cambio de protocolo para dotar de más transparencia el proceso, un refuerzo de los equipos de radiología para que antes del 30 de noviembre todas las mujeres que han sufrido retrasos en su citación puedan acudir a una revisión con pruebas complementarias. Esto además lo confirmó la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España. Ha explicado que tras la investigación interna abierta se ha podido comprobar que el 90% de las incidencias registradas en el programa de detección precoz del cáncer de mama se han dado en un solo hospital, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que es el que mayor dimensión tiene del servicio andaluz. Es decir, de los 2.000 expedientes que se han revisado, 1.800 dependen de este hospital sevillano. Otros casos se han registrado en otros hospitales, por ejemplo, en los hospitales de Málaga y Jerez. Se está avisando a 1.800 mujeres de este centro para informarles de que en los próximos 7-8 semanas tendrán su revisión. Y esto va a ser posible pues con una dotación presupuestaria extraordinaria de casi 12 millones de euros para el programa de detección precoz del cáncer de mama. Por otro lado, a partir de ahora, cuando los resultados de una mamografía del cribado no sean concluyentes y necesiten un seguimiento, se notificará a la mujer. De esta manera se garantiza que las pacientes estarán en todo momento informadas de su situación y de las pruebas a las que tienen que someterse, cosa que no ocurría hasta la fecha, según se ha podido comprobar. Esta situación ha hecho que el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, haya pedido incluso a las comunidades autónomas los datos sobre todos los programas de cribado para hacer un seguimiento exhaustivo, no solamente del cáncer de mama, también del cáncer de colon y cérvix. Esto es lo que dijo la ministra, Mónica García, que es la ministra responsable. Por eso hoy también en el Consejo Interterritorial hemos pedido los mismos datos de los cribados a todas las comunidades autónomas, no solo para reaccionar ante lo ocurrido en Andalucía, sino también para adelantarnos y reforzar la vigilancia en todo el territorio. Por eso vamos a trabajar de la mano de las comunidades autónomas para garantizar que todos los cribados funcionan como tienen que funcionar, que van a llegar a quien tienen que llegar y que lo hacen con la calidad, la cobertura y la humanidad que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud siempre. El Partido Popular ha aprovechado para atacar a los socialistas. Ha hablado Esther Muñoz, ha señalado que la dimisión de la consejera de Salud andaluza, Rocío Hernández, que comentábamos hace un momento, dice que evidencia que el Partido Popular actúa de forma completamente diferente a lo que hace el Gobierno cuando ve un error en algún tipo de gestión, ya que ha puesto, por ejemplo, ejemplos como el de las pulseras de Ana Redondo, que en vez de dar explicaciones, pedir perdón, actuar o dimitir, siguió en su cargo. Detectar un fallo y poner remedio y cambiar los protocolos, un protocolo que quiero recordar que creó María Jesús Montero siendo consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía, y una vez que se ha visto el error, la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha para cambiarlo. Creo que es bueno. En el tema de las pulseras, por ejemplo, hubo durante 1 año y pico mujeres desprotegidas y el Gobierno, sabiéndolo, lo tapó. Creo que son formas completamente distintas de tratar un error en la gestión a los que todos nos podemos ver abocados. Hay comparaciones que son odiosas. Y aquí se ha demostrado una clara diferencia en cuanto a la asunción de responsabilidades por parte de un gobierno del Partido Popular, en este caso de una comunidad autónoma, frente al gobierno del Partido Socialista a nivel nacional. Se detecta un problema con los cribados que realizan las mujeres para la detección del cáncer de mama, por parte del Servicio de Salud Pública de Andalucía. Se detecta el problema. Efectivamente, se había producido ese problema, concretamente en un hospital de Sevilla. ¿Y qué hace el gobierno de la Junta, de Juanma Moreno Bonilla? Asume su responsabilidad. Cesa a la consejera competente y automáticamente cambia el protocolo. Protocolo que, por cierto, fue cambiado en su día por María Jesús Montero, que fue consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía durante muchos años. Ella fue la que cambió el protocolo. Bajo su competencia se cambiaron los protocolos para no establecer fecha, ningún tipo de fecha, a la hora de avisar a las pacientes cuyas pruebas pues no resultaran concluyentes. Por lo tanto, desde entonces se viene aplicando el mismo protocolo. Pero bueno, dejemos eso aparte. Juanma Moreno asume su responsabilidad, se detecta el problema, se cesa a la consejera y se corrige el error. Cambia el protocolo y establece una serie de mejoras para solventar el problema cuanto antes. Eso se llama responsabilidad política.
Y lo otro, lo que tenemos a nivel nacional, lo que tenemos en la Moncloa, es un escándalo, porque nadie asume responsabilidad de nada. Aquí no dimite absolutamente nadie, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los escándalos. Me da igual si es legal o ilegal, como los casos de corrupción. Esa no es la cuestión. Tenemos a un presidente del gobierno cuya mujer y hermano están imputados, se van a ir a juicio, se van a sentar en el banquillo de los acusados por delitos y escándalos de enorme gravedad. Y no dimite. Me da igual si luego resultan inocentes, eso es lo de menos. Es indecente, es inmoral. Pero Pedro Sánchez no asume responsabilidad alguna. Esto es importante, las diferencias son importantes. Cuando se comete un error en política, no solo hay que pedir perdón, sino que hay que dimitir y desde luego solventar el problema de la mejor forma posible. En el apartado económico estamos pendientes de Red Eléctrica, que ha admitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que existe un nuevo riesgo de apagón en España. En un informe remitido al regulador, la compañía presidida por Beatriz Corredor admite que pese a que las tensiones se mantienen dentro de los márgenes, los cambios repentinos en la generación, especialmente en la renovable, y la lenta respuesta de algunas centrales con control de tensión, dice que podrían desencadenar desconexiones y desestabilizar el sistema. El operador propone medidas urgentes y temporales para reforzar la red, como por ejemplo endurecer los controles de tensión, obligar a reservar capacidad para el mercado de balance y minimizar los saltos provocados por la entrada súbita de energía renovable. Red Eléctrica asume así que el sistema no está aún adaptado al rápido crecimiento de instalaciones eólicas, fotovoltaicas y de autoconsumo. Bueno, pues esto es importante porque de esta forma Red Eléctrica reconoce cuál es la causa del gran apagón que tuvo lugar el pasado mes de abril. ¿Cuál es la causa? El exceso de renovables sin el respaldo suficiente de energías estables como la nuclear, como la hidráulica y como la energía producida por gas. El gobierno se ha negado a dar explicaciones sobre el gran apagón, pero lo está reconociendo implícitamente. Tenemos un enorme problema de inestabilidad en la red, de inestabilidad en el sistema como consecuencia de una bochornosa, calamitosa política energética llevada a cabo por este gobierno. Y una vez más aquí nadie asume responsabilidades. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que la factura de la luz se dispara y encima estamos o corremos el riesgo de sufrir nuevos apagones. ¡Ay, amigos! En teoría somos un país rico, pero está a la vista está que no. Esto es propio de países tercermundistas. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes una recomendación, porque hablamos de Cibislen. Seguro que ya os suena, porque llevamos meses hablando de ellos, pero es que siguen dando mucho de qué hablar. Rentabilidades del 10 al 13% anual, con inversión mínima desde 250 euros. Y lo mejor, todos los proyectos tienen garantía hipotecaria. Para todos aquellos que quieran más información, visiten la página web cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.